Hola, buenos días a todos y a todas. Soy María Arias, vicedecana de Investigación, Transferencia y Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, os doy de nuevo la bienvenida a esta tercera sesión de las jornadas de la carrera investigadora, que como sabéis están organizadas desde la Facultad de Veterinaria y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. La sesión de hoy es la última dentro de las encuadradas en el módulo 1 y tratará sobre movilidad de los investigadores y colaboración científica. Hemos querido dedicarle una sesión completa para tratar este tema porque realmente a día de hoy la movilidad del personal investigador es un aspecto imprescindible en la carrera investigadora y necesaria también para alcanzar los estándares de excelencia científica. La movilidad internacional, sobre todo, favorece muchas cosas, entre ellas el crecimiento personal, porque realmente confronta a la persona con culturas y situaciones distintas a las que estamos habituados y de las que se aprende muchísimo, pero también favorece el crecimiento profesional porque aumenta la productividad científica, favorece la participación en proyectos internacionales y esto a su vez favorece un aspecto muy importante en la ciencia que es el intercambio y el desarrollo de nuevas ideas. De esta movilidad también surgen y se establecen nuevas redes de colaboraciones entre investigadores e investigadoras que también son muy importantes. A lo largo de esta sesión, los participantes os van a explicar estos aspectos, pero también veremos otros, como pueden ser las principales vías de movilidad o intercambio de investigadores, cómo financiar esa movilidad en las diferentes etapas de la carrera investigadora, así como los medios disponibles que tenéis para la asistencia al investigador en sus etapas de movilidad, como son Erasmus Prácticas y Euraxes. Para tratar estos temas, contamos con la participación de investigadoras e investigadores de gran prestigio en sus áreas y mucha experiencia en estos aspectos porque se han movido mucho y, por lo tanto, saben mucho de todo lo que os van a hablar. Contamos también con la colaboración de mi compañera María Teresa Villalba Díaz, que es la vicedecana de Investigación y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, que también nos ha ayudado a organizar estas jornadas y que va a ejercer hoy de presentadora y moderadora de esta sesión. Antes de dejaros, quiero agradeceros enormemente la asistencia a todas aquellas personas que nos acompañáis esta mañana y que estáis al otro lado de la pantalla, y también a los participantes que tenemos hoy en esta mesa redonda, que seguro que va a ser de muchísimo interés. Así que, sin más, buenos días, Maite, y te paso la palabra para que comiences cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, María. Yo creo que ya me has pisado un poquito de la introducción, pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, buenos días a todos. Bueno, voy a hacer un poquito una relación de las posibilidades de todos los puntos que pueden hablar nuestros invitados de hoy. Bueno, empezar diciendo, por ejemplo, que en su relato acerca del descubrimiento de la estructura del ADN, James Watson menciona a su mentor Salvador Luria y el papel clave que jugó en buscarle la financiación necesaria para que pudiera mantenerse durante su etapa postdoctoral en Europa. Primero Copenhague, Nápoles y finalmente Cambridge, donde conoció a Francis Crick, dando lugar a uno de los tándems más productivos y tal vez el más conocido del siglo XX. La libertad entonces de viajar, de experimentar, de fracasar y de reinventarse fue clave en el descubrimiento de la estructura del DNA. Es evidente que la movilidad tiene en sí misma una serie de ventajas para el sistema, para la comunidad científica. Favorece el intercambio de ideas, tecnología, conocimiento, ayuda a tener una visión más universal de la ciencia y de la sociedad. No obstante, el papel de la movilidad durante la carrera investigadora siempre ha estado teñido de ciertas controversias y de cierta moda. Evidentemente no es lo mismo irse a trabajar al extranjero porque uno considera que es importante para su carrera e incluso que tiene el apoyo de su grupo de investigación, que irse porque no le queda más remedio, ya que aquí no tiene perspectivas de futuro. Los investigadores que hoy nos acompañan son un claro ejemplo de la heterogeneidad que puede existir en el concepto de movilidad, tanto académica como de investigación. Y eso es lo positivo de estas jornadas, el darse cuenta de que los caminos para llegar a un mismo objetivo, y el objetivo sería poder hacer una carrera investigadora lo más productiva, duradera y estable posible, son tremendamente variados.
A lo largo de estas 4 charlas, nuestros invitados van a poder contestar a preguntas como, por ejemplo, si hay que moverse durante la etapa de pregrado o es mejor esperar a estar haciendo la tesis o incluso en el postdoctoral. ¿Qué asistencia se le da al estudiante en sus etapas de movilidad? Como ha dicho María, los Erasmus prácticas. ¿Cómo es de fácil realizar un máster fuera de España? Si es recomendable. Si es necesario salir al extranjero para hacer una estancia postdoctoral. Si es fácil encontrar financiación para ello. Si los investigadores que se mueven tienen una carrera más brillante que aquellos que no lo hacen. Si se produce mejor ciencia cuando uno ha viajado. ¿Qué costes familiares tiene para el investigador? Si es mejor hacer salidas cortas con objetivos concretos o es mejor estar un periodo largo en un sitio para que la estancia sea más productiva. Y desde luego no solo la movilidad internacional es un tema a tratar aquí, también la movilidad entre instituciones y grupos de investigaciones pluridisciplinares. Y ese es un punto que debemos tratar también. Si es importante la colaboración entre grupos con distintas visiones de un mismo tema, por ejemplo, entre grupos básicos y clínicos, o cuál es la importancia de dichas colaboraciones para el desarrollo de ideas, de intercambio de actitudes, de establecimiento de redes de colaboraciones multidisciplinares. ¿Qué son esas colaboraciones entre grupos de investigación, las redes, los cibers, los institutos, los proyectos europeos? Y, por supuesto, contamos también con las experiencias personales que tienen que ser totalmente únicas de cada uno de los participantes. En primer lugar, vamos a tener a la profesora María de los Ángeles Serrano, que es doctora en biología por la Universidad de Salamanca, que es catedrática en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esa universidad, que ha sido vicerrectora de investigación y vicerrectora de internalización y miembro del Comité Ejecutivo de la Sectorial de Internalización y Cooperación de la CRUE, que es secretaria, que ha sido secretaria ejecutiva también de esa sectorial de I+D de la CRUE, que en la actualidad es directora de enseñanzas e instituciones de la ANECA y es vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Desde luego, María Ángeles posee una amplia experiencia docente e investigadora en el grupo de investigación de patología experimental y vectorización de fármacos, FARM, y forma parte del CIBERET de enfermedades hepáticas y digestivas. Desde luego, cuando uno repasa su currículum, pues se ve que este se ha consolidado no solamente en España, sino en varias etapas postdoctorales en distintas universidades. Y hay que tener en cuenta también que en la actualidad ocupa el cargo de directora de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de la ANECA. María Ángeles podría hablar de cualquiera de los puntos que yo antes he mencionado, pero desde luego yo creo que debemos utilizar su experiencia para que nos hable sobre todo de cómo se puede abordar esa primera movilidad que tienen los alumnos de grado y de posgrado cuando están empezando su carrera investigadora. Así que, María Ángeles, cuando quieras, tienes la palabra. Quiero comenzar agradeciendo a Maite Villalba sus palabras de introducción y quiero agradecer esta iniciativa a María Arias, a José Manuel Bautista y a la SEP, porque creo que es una iniciativa encomiable y es un placer y un gusto colaborar. Yo voy a hablar de la movilidad en la etapa predoctoral, fundamentalmente para obtener la mención europea e internacional en el título de doctor. Y voy a hablar, a pesar de esta movilidad, yo creo que estamos hablando de movilidad en un momento donde la movilidad es casi imposible por la desgraciada pandemia, pero gracias a la ciencia tenemos las vacunas, sin ciencia no hay futuro, como creo que estamos todos convencidos, y hay que planificar un poco dentro de las actividades esta actividad de movilidad. Bien, voy a hablar de la internacionalización en la etapa del doctorado. En la etapa de doctorado, la internacionalización del doctorado son las diferentes iniciativas y vías que han abierto las universidades para la internacionalización de estos estudios y se consigue a través de tesis en cotutela, convenios de colaboración que podemos englobar dentro del programa Erasmus y otros programas, estancias en el extranjero, programas conjuntos internacionales de doctorado sin excluir otras vías.
¿Cómo se puede fomentar la internacionalización en el doctorado? Pues la internacionalización en sí misma, yo creo, como ha dicho Maite Villalba, es algo que es siempre positivo. Uno aprende no solo de su disciplina científica y se abre al mundo, sino desde el punto de vista personal es una experiencia siempre enriquecedora. Pero a nivel más concreto, para fomentarlo, hay que dar, digamos, incentivos contables. En este sentido, se reconoce en el título de doctor esta internacionalización, si se ha obtenido la mención doctorado europeo internacional, en el suplemento europeo al título y en otros documentos. Si hay apoyo institucional y ministerial a estas iniciativas, pues eso es la situación ideal, ayudas específicas a esos niveles. Es muy interesante promover doctorados conjuntos, interesante estar en un grupo de investigación que tenga mucha colaboración internacional y que se compartan proyectos y a lo mejor infraestructuras. En el caso de doctorados industriales, colaboración con empresas e industrias multinacionales, que haya convenios de doctorado internacionales dentro de la universidad o el instituto donde se está desarrollando la tesis doctoral, y es importante también que todo esto esté basado en oficinas de relaciones internacionales muy potentes, muy bien dotadas y con muchos medios. Voy a empezar hablando de los convenios de colaboración, que ya mencioné antes. Los convenios de colaboración, como dije, son acuerdos generales entre universidades, entre institutos de investigación para el intercambio, en este caso que nos ocupa, de doctorandos. En esos convenios, ¿qué se va a establecer? El periodo de intercambio, el contenido de los programas de doctorado o las líneas de investigación dentro de los programas de doctorado, cómo se reconoce de manera recíproca el periodo realizado y las condiciones de intercambio desde el punto de vista económico, tiempo de estancia, etcétera. Esto puede servir de embrión para futuras cotutelas. Las tesis doctorales en cotutelas es algo que no se suele conocer muy bien y que yo creo que es muy interesante, aunque a lo mejor no es extrapolable para todos los doctorandos, pero para los que puedan hacerlo, me gustaría hablar un poco sobre ello. Los convenios de cotutela son acuerdos generales y específicos entre universidades para elaborar tesis conjuntamente. ¿Qué quiere decir? Que se requiere una universidad española y una universidad extranjera donde tengan programas de doctorado que compartan líneas de investigación y que, en el caso que le ocupe a cada doctorando, esa línea de investigación esté en la otra universidad con la que esté interesado o con la que ya su grupo de investigación esté colaborando. Esto realmente cada universidad española lo regula de una manera un poco diferente, pero hay una serie de condicionantes generales, como he dicho. Una universidad extranjera, una española, tiene que haber 2 directores, un director de tesis en cada una de las universidades, y la tesis solo se defiende en una de las instituciones. Al final, esto implica movilidad, obviamente parte del trabajo se hace en la otra institución contraparte y se obtienen 2 títulos de doctor, el de la universidad, por ejemplo, Complutense, y el de la universidad extranjera con la que estamos colaborando. Esto está regulado, como digo, de manera específica en cada convenio para cada estudiante que se acoge a la cotutela, y es una vía estupenda para fomentar la colaboración entre grupos de investigación en los que estamos haciendo nuestra tesis, y puede servir también como embrión para programar doctorados conjuntos internacionales. Todo esto además conlleva, digamos, el aliciente de poder obtener la mención de doctorado internacional, ¿sí o no? Mi consejo es que sí, siempre que pueda hacerse esta estancia. Los requisitos, cumplir los requisitos a los que me voy a referir ahora para obtener la mención de doctor internacional. Está regulado por los reales decretos que regulan el doctorado, los estudios de doctorado en España de 2005 y 2011, y el mínimo es un periodo de una estancia de 3 meses mínimo en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio. Tenemos que tener el informe de 2 expertos doctores pertenecientes a alguna institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio no española. En el tribunal, cuando ya hemos terminado la tesis, tiene que haber por lo menos un experto perteneciente a una institución de enseñanza superior o centro de investigación no español, y parte de la tesis, al menos el resumen y las conclusiones, hay que redactarlas en el idioma que sea común en el campo en el que nos movemos, en el nuestro en inglés, y además hay que exponer parte en la defensa, en la exposición oral,
hay que hacerlo parte en esta lengua. Esta mención internacional se hace constar en el título de doctor y tiene, como luego volveré a reiterar, ventajas curriculares porque en determinados baremos para plazas, para otras becas, se contempla como un mérito específico. Tenemos que hacer mención a la esencia del doctorado en el contexto del proceso de Bolonia. Lo que se pretende es que el doctorando, el doctora, desarrolle la habilidad y la capacidad para llevar a cabo investigación original más allá de las fronteras físicas y del conocimiento actual. ¿Cuáles son las ventajas? Como todas las iniciativas y todos los procesos que seguimos, tienen ventajas y desventajas. Las ventajas, desde mi punto de vista, superan muchísimo las desventajas que puede haber por circunstancias particulares, un déficit, fundamentalmente por un déficit de financiación. Las ventajas resumidas, pues es internacionalizamos nuestra investigación, nos hacemos ciudadanos del mundo, hacemos movilidad, mejora nuestra competencia lingüística y además tiene ventajas para nuestra institución porque estamos fomentando la internacionalización en casa, lo que se llama la internacionalización en casa a través de nuestra experiencia internacional y porque esto conlleva intercambio entre estudiantes y estos estudiantes internacionales nos van a aportar su experiencia. Como digo, no hay que olvidar que el doctorado europeo internacional tiene ventajas curriculares porque se considera un mérito en muchos baremos. La parte importante a la que me he referido cuando hablaba de desventajas es que no tengamos una financiación adecuada para realizar esta movilidad. Me voy a referir de una manera general a la ayuda financiera para la movilidad en el doctorado. Lo que voy a exponer son la mayor parte de los programas. No quiere decir que no haya otros. Y voy a mencionar los que he podido identificar en la Universidad Complutense, pero es obvio que quien esté interesado tiene que enterarse específicamente de las condiciones de estos programas a los que me voy a referir. Obviamente, lo que todos conocemos son las ayudas ministeriales. Los contratados predoctorales que tienen contratos FPU, FPI, PFIS o análogos regulados por la ley de la ciencia, no todos los que están regulados por la ley de la ciencia, pero estos por lo menos los que están aquí recogidos y suelen incluir bolsas para financiar estancias de investigación que convocan y gestionan estos ministerios. Esto probablemente lo conocéis y fundamentalmente la gente que tenéis este tipo de contratos. Hay contratos predoctorales que dan las universidades que no contemplan estas bolsas y por tanto hay que buscar fuentes de financiación alternativas. En este sentido, me voy a referir a las fuentes de financiación alternativas dentro del paraguas del Erasmus+ y también otros programas que están vigentes en la Universidad Complutense. Dentro del programa Erasmus, desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la Complutense, se gestionan convocatorias que lo que quieren es promover la internacionalización de los estudios de doctorado y favorecer la obtención de esta mención internacional en el título de doctor. Voy a empezar hablando de la acción KA 103, que para que todos nos entendamos es la acción que contempla la movilidad dentro del programa Erasmus en grado y en máster, lo que todos conocemos como estancias Erasmus. Se puede aplicar también a doctorado. ¿Qué requisito? Tiene que haber un acuerdo interinstitucional entre coordinadores académicos de programas de doctorado concretos, entre la IEPOSTUSAL, de la Complutense y de la Universidad Europea que corresponda. ¿Con qué países podemos suscribir estos convenios para fomentar esta movilidad de los estudiantes de doctorado? Todos los que pertenecen al programa de los Estados miembros de la Unión Europea y algunos países del programa que no pertenecen a la Unión Europea, como son Noruega, Turquía, Serbia, Islandia, Liechtenstein y la República de Macedonia del Norte. Esta iniciativa puede partir de cualquier profesor, pero en todos los casos debe figurar de forma explícita el programa concreto de doctorado en el que se van a aplicar las movilidades. Estos acuerdos Erasmus se pueden tramitar en cualquier momento del año. Hay ahora una nueva versión de este programa para el periodo 2021-2027 y se regula que el número de estancias máximo es de 60 meses entre grado, máster y doctorado.
La pega de este programa es que se aplica para doctorado la misma financiación que se aplica para las movilidades de grado y de máster, que, como sabemos, no es cuantiosa. Pero no hay que desdeñar este tipo de ayuda porque a veces la universidad receptora en el país donde queremos movernos nos da a lo mejor facilidades para el alojamiento u otro tipo de ayuda, y esto es un complemento. Ahí tenéis las ayudas que varían entre 200 a 300 euros por mes, y los países que he mencionado antes están clasificados en 3 grupos. No me extiendo sobre esto porque probablemente lo conocéis, y es algo que hay que tener en mente como complemento a lo mejor a otras ayudas que nos dé la institución de acogida. Además, dentro del programa Erasmus hay otra acción, la KA107, que quiere fomentar lo mismo, movilidad de estudiantes, en este caso de doctorado, pero en este caso no con países del programa, sino países asociados, que no participan en el programa Erasmus+. Los países asociados, para poder participar, tiene que haber un proyecto, un convenio también que contemple estas movilidades en el tercer ciclo en el doctorado. Los países asociados se clasifican en 11 regiones, de las cuales 4 son los países asociados vecinos a la Unión Europea. Lo tenéis aquí, vais a tener esta presentación por si lo queréis luego mirar: Balcanes, Asociación Oriental, Mediterráneo Meridional, Federación Rusa, y en la siguiente diapositiva hasta la región 11, donde están prácticamente todos los países. Muchas veces a lo mejor no nos interesa a la mayoría de los estudiantes de doctorado de la Complutense movilidades con estos países, pero hay grupos de investigación que tienen colaboraciones con estos países, y los doctorandos podrían acogerse a esta acción KA107 si se establecen los correspondientes acuerdos. La financiación en estas ayudas es más interesante porque tiene un doble componente: gastos de desplazamiento que varían en función de la distancia y el país de destino, y una ayuda individual que va de 700 a 900 euros al mes en función del país de destino. Por tanto, también es algo que debéis de considerar mirando los países, por si vuestros grupos de investigación tienen colaboraciones con investigadores de esos destinos. Que se encuentra en la Complutense en estos programas. Por la Complutense, la información que yo he podido encontrar, que no está actualizada, pero la podéis actualizar en la Oficina de Relaciones Internacionales, es que tiene convenios con Rusia, Israel, Serbia, Armenia, Paraguay, Egipto, Vietnam, y ahí tenéis las instituciones o universidades que entran dentro, que colaboran en estos acuerdos y pertenecen a esos países. Adicionalmente, aunque no son propiamente del programa KA107 de los programas Erasmus+, también la Universidad Complutense tiene acuerdos con instituciones de Estados Unidos y de Japón. Reitero que debéis consultar, los que estéis interesados, con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Complutense para precisar la información y obtener información actualizada. Adicionalmente, en la Complutense hay un programa para jóvenes investigadores de la red Utrecht, que se puede aplicar para estudiantes que no tengan derecho a una beca Erasmus. En este sentido, pueden optar a este tipo de ayudas que financia movilidades entre 1 y 6 meses con una financiación de 1.000 euros. También la Universidad Complutense de Madrid tiene suscritos acuerdos con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD. Este Servicio Alemán de Intercambio Académico ofrece, os aconsejo que lo miréis, ofrece múltiples opciones para realizar parte de los estudios de doctorado en Alemania. Aquí yo recojo las becas de investigación, doctorandos con supervisión binacional, que serían financiación para hacer un doctorado en el régimen de cotutela que os expliqué antes, algo que desde mi punto de vista, y como ya he dicho, es muy interesante. Hay otras opciones dentro de los acuerdos de la Complutense con el DAAD. Os aconsejo consultar estas opciones a través de la Oficina de Relaciones Internacionales. También la Universidad Complutense tiene un programa de becas Iberoamérica Santander que está vigente, hay una convocatoria 2020-2021. ¿Qué es lo que pretenden cubrir este programa de becas? Reforzar la movilidad e intercambio de estudiantes de doctorado entre universidades y centros de investigación iberoamericanos. La Universidad Complutense
con el Banco de Santander concede 6 becas dentro de este programa y la duración de la movilidad tiene que ser de 4 meses y finalizar antes del 30 de junio del 2021. Estas becas están bastante bien financiadas. Como veis, el importe unitario es de 5.000 euros. Por otra parte, quiero mencionar, y es creo que muy interesante para todos los doctorandos de los programas que estáis asistiendo a este seminario, en relación con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, siendo socios de esta sociedad podéis acceder a ayudas, a bolsas de viaje y a subvenciones. ¿Por qué? Porque el hecho de pertenecer a la SEB permite acceder a múltiples convocatorias de este tipo de financiación que ofertan las sociedades a nivel europeo e internacional a las que pertenece o con quien está asociada la SEB. ¿Cuáles son estas sociedades? Hablo en primer lugar de la Federation of European Biochemical Societies, que ofrece becas de larga duración, tenéis los enlaces, becas de corta duración, becas de verano y becas para asistir a cursos avanzados. Algo también muy interesante y para lo que os animo a que lo exploréis, porque hay cursos que pueden complementar vuestra formación en el campo específico en el que estáis trabajando u otros afines. Hay multitud, no, pero hay muchos cursos muy interesantes que yo creo que seguro que os ayudan a tener una mejor formación y a internacionalizar vuestro trabajo, a conocer a otros investigadores. En fin, ahí tenéis todos los enlaces de las ayudas que ofrece la FEBS si sois miembros de la SEB. En la International Union of Biochemistry and Molecular Biology hay 2 tipos de ayudas a las que podéis acceder. Las becas de investigación Goodwillan, que son de 1 a 4 meses de duración, tenéis el enlace. Las becas de investigación Mid-Career, que son de 1 a 2 meses de duración. Para que no tengáis que hacer un acto de fe y veáis que esto es posible, he recogido en la siguiente diapositiva que las noticias que se dieron en enero de 2021 por parte de la UBMB saca una foto con 7 personas, de las cuales 2 son españolas. Lo tenéis en la parte de la izquierda. Podéis ver que estas investigadoras han conseguido uno de estos tipos de becas, las Goodwillan. Así que os animo a que podáis participar también en este tipo de convocatorias. Adicionalmente, la SEB también es miembro de la EMBO y la EMBO ofrece también becas postdoctorales, becas EMBO de corta duración y bolsas de viaje. Entrad en estos enlaces para tener toda la información que requerís y la actualización, porque a veces hay cambios en este tipo de convocatorias para que veáis los plazos, las condiciones, etcétera. ¿Qué es lo que hay que cumplir para poder acceder a este tipo de ayudas que he mencionado ahora de estas sociedades? En la mayoría de los casos hay que acreditar ser miembro de la SEB y para poder optar a estas ayudas. ¿Y cómo podéis demostrar que sois miembros de la SEB? Pues es suficiente con presentar un certificado de membresía que lo solicitáis al correo de la Secretaría de la SEB. El formulario de admisión para ser socio de la SEB también os lo dejo aquí y os digo que ser socio adherido de la SEB es muy económico y da muchas ventajas, las que he dicho y muchas más. La sociedad es muy activa, organiza webinars, muchísimos cursos y os animo a que os hagáis socios de la SEB. Tenéis aquí toda la información. También en la página web de la SEB se publicó una noticia con toda esta información que yo os he resumido. Tenéis aquí los enlaces, podéis acceder a ello y decir que además de la SEB pongo el ejemplo de que otras sociedades también dan ayudas. Aquí menciono algo que es de mi campo, la European Association for the Study of the Liver ofrece también ayudas para movilidad en el doctorado. En síntesis, ojalá hubiese mucha más financiación para que pudieran realizar todos los estudiantes de doctorado estas movilidades, pero yo creo que indagando las diferentes opciones
para los que no tengáis ayudas ministeriales o ayudas que contemplen esta movilidad, podéis buscar para financiaros estas estancias, que os animo muchísimo a hacer. Siempre son positivas. Yo creo que las desventajas, como he dicho, son mínimas. Y por mi parte, reiterar que sin ciencia no hay futuro, y muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a los organizadores por haberme permitido y haberme dado esta oportunidad de presentaros estas iniciativas. Muchas gracias, María Ángeles. La verdad es que ha sido, bueno, yo creo que el año que viene te voy a traer para que hables aquí a mis alumnos que les hago la charla de Erasmus, para que les expliques así en 15 minutos todas las oportunidades que pueden tener. Pues será un gusto, seguro, Maite. Muchas gracias. Seguro que suscitará muchísimas preguntas, no lo he dicho anteriormente, pero tenéis un chat y en el chat podéis hacer las preguntas que se os vayan ocurriendo a los distintos ponentes. Dirigid un poco la pregunta a un ponente concreto si es que lo queréis, y si es una pregunta general, pues cualquiera de nosotros podría incluso contestarte. Y decirte efectivamente, María Ángeles, que, por ejemplo, para los doctorandos, este tipo de financiación que constituye los Erasmus Prácticas, por ejemplo, pues es complementaria, o sea, que puede estar asociada a cualquier otra financiación, no solo del centro de acogida, sino de incluso la propia beca que uno disponga, o sea, que realmente eso puede ser muy interesante. Pues muchas gracias, María Ángeles. Yo ya me voy a cerrar la cámara. Muchas gracias, Maite, y a todos por vuestra atención. Pues muy bien. Pues entonces ahora, Pristila, esta vez ya sí que sí, como había dicho anteriormente, Pristila es científico titular del Departamento de Reproducción Animal en el INIA. Trabaja en desarrollo embrionario temprano y en la producción de embriones in vitro en especies de interés ganadero. Realizó su doctorado en el Departamento de Reproducción Animal y durante ese doctorado ya realizó estancias fuera, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y posteriormente fue una postdoctoral, como yo llamo, nómada, porque nos tiene que explicar hoy todas las movilidades que ha hecho, porque no solo ha tenido movilidades en la universidad, por ejemplo, en Italia, sino que en una empresa, sino que además desde ahí se ha ido a Holanda, o luego ha estado, por ejemplo, en la Universidad de Nottingham y se ha ido a Cambridge, o, por ejemplo, ha estado en el INIA y se ha ido otra vez a la Universidad de Nottingham. O sea, que ha estado moviéndose sin parar, con lo cual realmente eso nos lo tiene que explicar y ver realmente los aspectos positivos, que seguro que son los que tiene, de esas movilidades. Fue investigadora Ramón y Cajal y ha obtenido ahora recientemente la plaza de científico titular. Yo creo que el tema fundamental es hablar de la importancia de la movilidad internacional postdoctoral con esos movimientos dentro de la propia movilidad, plazos, aspectos a tener en cuenta, vías de movilidad y financiación y sobre todo su experiencia personal. O sea que cuando quieras, Pristila, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a María por invitarme a poder participar en estos seminarios, que me parecen una idea fantástica, porque a lo largo de la carrera investigadora uno se enfrenta a muchos momentos de incertidumbre y siempre viene bien toda la información que se pueda obtener, y desde luego que estas ideas son fantásticas. Yo os voy a hablar un poco más de la segunda etapa, y cuando uno ya se acerca al final del doctorado, pues llega uno de estos momentos de incertidumbre de qué pasa después. Entonces yo os voy a contar sobre todo un poco mi experiencia personal. Luego cualquier pregunta que se os ocurra, pues me la podéis hacer. A ver si consigo que pase la diapositiva. Bueno, pues yo realicé el doctorado entre 2010 y 2014 en el Departamento de Reproducción Animal del INIA. La hice financiada por una beca FPI, como había mencionado María Ángeles, y dentro de este doctorado pues hice una primera estancia de 4 meses entre la Universidad de Maryland y el USDA. Esta primera estancia la verdad que fue muy bien, porque allí tuve mucho apoyo de un chico que es investigador de línea también, que estaba allí de postdoc. Entonces yo ya fui como a tiro hecho, por así decirlo, con una línea de investigación, y conseguí obtener publicaciones, presentaciones a congresos.
y después hice una segunda estancia en la Universidad de Nottingham de 3 meses. Esta segunda estancia, aunque no conseguí publicaciones porque las estancias de meses es bastante complicado, me sirvió para obtener el contacto, entrar en contacto con un investigador con el que después solicité la Marie Curie Individual Fellowship, por ejemplo. La financiación para estas estancias vino de las ayudas propias de la beca FPI. Posteriormente hice un primer postdoc en una empresa italiana. Esta empresa, pues parte se dedicaba a técnicas de reproducción asistida en caballos, vacas y tenía gran parte dedicada también a investigación y estaban dentro de un proyecto europeo, Marie Curie ITN, que son consorcios de varias universidades y centros de investigación, son proyectos muy grandes normalmente y dentro del proyecto pues reciben dinero para contratar estudiantes tanto de doctorado y algunas veces postdocs. Sobre todo éramos 12 estudiantes de doctorado y 2 postdocs. La duración de este postdoc era muy cortita, pues era solo un año, que no es habitual que un postdoc sea tan corto, pero durante este año también hice una estancia de un mes en la Universidad de Utrecht. Dentro de estos proyectos de Marie Curie se fomenta muchísimo la movilidad. Es un requisito fundamental que te muevas a un país diferente. Y luego, dentro de este mismo proyecto, Marie Curie ITN, todos los estudiantes, tanto de doctorado como postdoc, por obligación de contrato tenías que hacer una estancia al año. En mi caso la corté a un mes, ya que es bastante complicado dentro de un año de postdoc conseguir todos estos objetivos. De todas formas, siempre me sirvió para entrar en contacto con nuevos investigadores, con investigadores de los tops en el área, por así decirlo, y esta estancia la financiaba completamente el proyecto, el Marie Curie ITN. Posteriormente hice un segundo postdoc en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, con una Marie Curie Individual Fellowship, que como os hablaba antes, fue con el mismo investigador donde estuve haciendo mi estancia de doctorado, así que fue una estancia bastante fructífera. Dentro de la Marie Curie también realicé otra estancia de 2 meses en la Universidad de Cambridge, que para mí fue una experiencia maravillosa porque, bueno, como su propia fama indica, el ambiente investigador en Cambridge es algo que en pocos sitios hay. Entonces, ya solo por la experiencia de vivir en un sitio así, donde continuamente hay charlas, estar rodeado por muchísimos investigadores de distintos campos, y además yo tuve la oportunidad de ir a los laboratorios de 2 investigadores que eran pues de los que yo más leía durante mi tesis y que tenía como en un pedestal, así que fue casi un poco un sueño hecho realidad. Para esta estancia yo solicité ayudas de una asociación a la que pertenecía de Biología del Desarrollo y además la propia Universidad de Nottingham, donde yo estaba, tenía ayudas para fomentar la movilidad de su personal. Ya en ese momento de mi carrera y de mi vida tenía un poco ganas de volver a España, porque yo personalmente quería volver a echar raíces, por así decirlo, a Madrid. Y conseguí una beca de atracción de talento de la Comunidad de Madrid para volver al Departamento de Reproducción Animal de Linía, al mismo sitio donde había estado haciendo el doctorado. Durante este tiempo también hice otra estancia y volví a la Universidad de Nottingham durante 3 meses, por una parte para cerrar experimentos que habían quedado pendientes de mi postdoc anterior y además para iniciar nuevas líneas de investigación y porque también es muy importante mantener el contacto con otros investigadores a nivel internacional. Para esta estancia también recibí financiación de otra de las sociedades a las que pertenezco, de reproducción y fertilidad, y además solicité otra ayuda de los proyectos COST europeos que tienen lo que se llama STSM, que son Short Term Scientific Missions, que dan ayudas para estancias cortas en otros laboratorios que pertenezcan, bueno, tú tienes que pertenecer a esa red de investigadores dentro del proyecto COST. Nada más llegar a España en el 2018, por probar suerte, pues solicité la Ramón y Cajal también y hubo suerte. Y bueno, en el 2020, porque todo esto va muy lento, de la convocatoria del 2018 me incorporé en el 2020 como Ramón y Cajal en el mismo departamento
y en septiembre del año pasado me presenté a una plaza de científico titular y también la obtuve. Entonces, parece que todo me ha pasado así como muy rápido y de seguido, pero yo quiero pensar que el éxito que he tenido al final ha sido gracias en gran parte a todas estas estancias y esta movilidad internacional que se valora bastante bien en los baremos. Entonces, para mí, ¿por qué es importante moverse durante el postdoc? Pues tal y como está la situación actual, es esencial si consideras continuar con la carrera investigadora, si quieres llegar a ser un investigador principal. En la mayoría de las convocatorias públicas es un requisito obligatorio y algunas de ellas es muy difícil conseguirlas si no has estado fuera. También es importante intentar publicar durante estas estancias y también empezar a escribir tus primeros proyectos ya de cara a ser independiente como investigador. Sirven mucho también para aprender nuevas técnicas, intercambiar formas de trabajo. No solo tú aprendes, sino que también llevas técnicas que allí probablemente no conozcan. Y además te sirve, en mi caso, por ejemplo, en la Universidad de Nottingham, aproveché para hacer muchos cursos que tenían un catálogo de cursos tremendo para aprender pues, cosas que a lo mejor me faltaban a mí, como bioinformática o estadística. Bueno, siempre se puede aprovechar para hacer más cosas. Además, es muy importante establecer una red de colaboradores, si es internacional incluso mejor, de cara a cuando tú quieras establecerte como investigador principal, sobre todo al principio. Obviamente tú no puedes hacer todo, entonces cuanto más colaboradores tengas, más fácil te va a ser poder llevar a cabo tus objetivos. Durante esta etapa también es muy importante comenzar a desarrollar ideas propias. Y ya por último, y no menos importante, es una experiencia personal muy enriquecedora. A mí siempre me ha gustado viajar, entonces pues yo he estado encantada moviéndome de un país a otro, conociendo culturas diferentes y también haciendo bastante vida social. Depende del sitio donde vayas también. Por ejemplo, en mi caso en Italia fui a un pueblecito, una ciudad muy pequeña, donde no había universidad y ahí pues a nivel personal fue un poco más duro porque era difícil encontrar gente, el grupo era pequeñito. Sin embargo, en Inglaterra, en la Universidad de Nottingham, que era muy grande, pues había investigadores de todos los países y mucha gente en tu misma situación, que al final te has desplazado, a veces solo, y necesitas hacer como tu pequeña familia en el extranjero. Para los plazos que hay que tener en cuenta, de nuevo voy a poner mi ejemplo personal. Yo comencé la tesis en agosto del 2010 y la defendí en julio del 2014. Pero ya desde abril me puse manos a la obra, me hice mi Excel de postdocs para tener un poco organizado todas las ofertas que iba viendo y que iba solicitando. Y ahora revisando todo esto para hacer la presentación, me he dado cuenta de que llegué a aplicar a 35 ofertas, de las cuales hice 5 entrevistas y además solicité 6 convocatorias públicas diferentes, 4 de ellas escribiendo un proyecto. Aquí tenéis todo lo que yo solicité, con éxito o sin ello. Y bueno, mi primera oferta, yo al principio la estrategia que tenía era muy amplia. No me importaba moverme de campo, yo había hecho la tesis en reproducción animal, pero también sabía de células madre, entonces solicité también ofertas de biomedicina, en cáncer, que era donde más había. Entonces, luego de eso, la primera oferta que me llegó fue en la Universidad de San Diego. En ese momento ya, pues valorando un poco el balance de vida profesional y personal, en el momento en el que yo estaba me di cuenta que era un sacrificio muy grande en ese momento para mí irme hasta San Diego, ya que la posibilidad de viajar a España se reducía una vez al año, eran muchas horas de diferencia horaria para hablar por teléfono, por ejemplo. Entonces esa oferta al final la rechacé y ya me centré más en buscar dentro de Europa para tener un poco más fácil el balance personal laboral. La segunda oferta que tuve fue la de Italia, que fue a donde fui en septiembre de 2014. Lo que pasa es que en ese momento pues, el laboratorio estaba en obras, me pidieron que si me podía incorporar un poco más tarde y al final, hasta enero de 2015, no comencé el postdoc. Entonces, en todo ese tiempo,
Yo estuve cobrando el paro, además seguía yendo al laboratorio para terminar experimentos, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente tarda meses en encontrar un postdoc, entonces cuanto antes se empiece a buscar, pues mejor, dentro de que uno tiene muchas cosas en la cabeza cuando está terminando el doctorado. A mí me sucedió que a las 3 semanas de empezar el postdoc en Italia salieron los resultados de la Marie Curie que había solicitado también y me la habían dado. Entonces, en la Marie Curie me permitieron incorporarme un año más tarde y así pude terminar el postdoc de Italia y empezar después la Marie Curie en Inglaterra. Otros aspectos que hay que tener en cuenta, pues a la hora de elegir el destino hay que tener en cuenta que hay que hacer muchos trámites burocráticos. Depende del país al que vayas, visados, luego tienes que abrirte una cuenta bancaria, nuevo teléfono, el tema del alquiler, seguridad social, seguro médico, incluso permiso de conducir. Entonces, todo eso lleva tiempo y un poco de fatiga mental también, porque yo me he visto en situaciones, por ejemplo, en Inglaterra estaba en un bucle en el que no me dejaban abrir una cuenta bancaria por no presentar una factura de teléfono o de alquiler, pero no tenía ninguna factura porque no tenía ninguna cuenta bancaria. Entonces, te tienes que pelear un poco con todos estos aspectos. El tiempo de la estancia, pues es importante también si te merece la pena o qué puedes llegar a obtener en el tiempo que se te ofrece. También hay que elegir el laboratorio. Uno puede ir a una universidad donde va a tener la oportunidad de desarrollar su carrera docente también, a un centro puramente de investigación o a una empresa. Yo también tuve la experiencia de ir a una empresa. Y bueno, hay que encontrar un poco el equilibrio también en función de lo que te interese hacer a ti en el futuro. Luego también es importante considerar el investigador principal del laboratorio al que se va, si es junior o senior. Normalmente al inicio de tu independencia como investigador principal estás muy abierto a hacer muchas cosas, lo quieres hacer todo a la vez, y un senior normalmente tiene su línea un poco más definida. También si el proyecto es definido o compartido, el riesgo que puedas obtener, los años de financiación que tenga el laboratorio en particular, si te permiten poder asistir a congresos y cursos, si se hacen meetings regulares, etc. Y luego, pues como os he comentado y no menos importante, es el balance personal laboral, porque todo esto de moverse de un lado a otro exige un sacrificio importante. En mi caso yo siempre me he ido sola, entonces he intentado buscar un poco, no irme demasiado lejos para poder compaginar el equilibrio también con pareja, familia, amigos, etc. Y bueno, finalmente, aunque yo no tengo tanta información como María Ángeles, un poco deciros que existe esta guía FECIT, aunque igual ya lo han dicho en otros seminarios, sobre la carrera científica en España, con las distintas convocatorias públicas que se pueden solicitar, o bien a nivel europeo o en otros países, nacionales o propias de las comunidades autónomas. Y luego aparte, pues los webs de búsquedas de ofertas de postdocs. Aquí os he puesto algunas que usaba yo en su momento, pero seguro que hay muchísimas más que yo no conozco. De todas formas, cualquier consulta que tengáis nos la podéis hacer luego. Y nada, mucho ánimo porque merece la pena. Bueno, muchísimas gracias, Priscila. Verdaderamente ha sido, aparte de meteórica, has tenido una carrera meteórica porque has utilizado el año, vamos, de manera tan intensa que evidentemente, pues eso, ha sido extremadamente eficaz en tu diseño de tu carrera investigadora. O sea que yo creo que seguro que ayudará muchísimo y seguro que despertará preguntas entre la gente que está asistiendo a esta jornada. Bueno, pues después de oír a Priscila, vamos a pasar al siguiente ponente, que es Julio Álvarez Sánchez. Julio es investigador a Mónica Hall, del Departamento de Sanidad Animal, en la Facultad de Veterinaria, y pertenece también o trabaja también en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria Elisabet. Su investigación se ha centrado en el estudio de la epidemiología de las enfermedades infecciosas y en especial en los patógenos, los zoonósicos.
Julio lo que claramente tiene es una gran experiencia en movilidad desde el punto de vista nacional, sobre todo, pero también ha trabajado como investigador pre- y postdoctoral en centros extranjeros. Como investigador predoctoral o postdoctoral ha estado en 3 universidades de investigación en España y como postdoc y profesor en la Universidad de Minnesota. Ha desarrollado parte de su carrera científica en 6 países distintos. Es asesor del Laboratorio Europeo para la Tuberculosis Bovina y miembro fundador del Grupo de Trabajo de Epidemiología del Ministerio de Agricultura español y desde 2012 es miembro del panel EFSA de Sanidad y Bienestar Animal. Hoy nos va a hablar de los pasos que hay que dar para establecer una red de colaboración sólida de alcance nacional e internacional de acuerdo a su experiencia personal y del papel que ha tenido esa movilidad internacional y ese periodo pasado en distintos centros de investigación en España y en el extranjero en ese proceso. Esas reflexiones, además, personales, pues tendrán un punto importante también en el hecho de pasar, como ha estado Julio, unos cuantos años trabajando como investigador independiente en el extranjero, en Estados Unidos, y qué repercusiones ha tenido esto en el plano personal y profesional. Así que cuando quieras, Julio, pues tienes a toda la audiencia a tus pies, que se dice. Muy bien, muchísimas gracias, Maite, por la introducción. Estoy compartiendo la pantalla, espero que se vea. En lo que se va cargando, quería también, en primer lugar, como han hecho los ponentes anteriores, agradecer a los organizadores de esta iniciativa que me hayan invitado a participar. La verdad es que es un honor y un placer tener la oportunidad un poco de compartir la experiencia personal, en este caso, en el tema en concreto, sobre un poco cómo establecer la colaboración científica en este marco de movilidad internacional, y creo que es una iniciativa muy buena y que espero que sirva para la gente que está conectada al otro lado de las pantallas. Bueno, como os decía Maite en la introducción, yo tengo aquí un poco el repaso, ¿no? Pues yo soy un producto complutense también, me licencié en veterinaria en 2001 y leí mi tesis también aquí en la Facultad de Veterinaria en 2008. Y desde entonces la etapa postdoctoral pues fue un poco más movida, como suele pasar. Ya habéis visto el ejemplo de Priscila, que lo pone muy de manifiesto de manera muy evidente. Pues empecé trabajando un par de años en el centro donde había hecho mi investigación predoctoral, en el centro Elisabet. Luego estuve un par de años en el IREC, que es un centro mixto CSIC, Universidad de Castilla-La Mancha y Junta de Castilla-La Mancha. Estuve otro par de años en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, de los cuales me pasé casi uno entero en la Universidad de California en Davis con una estancia, y luego me fui 4 años a Minnesota y volví en 2018 con una Ramón y Cajal, que es el puesto que tengo actualmente. La idea un poco de ver toda esta Macedonia de puestos es que en realidad la verdad es que en su mayor parte han ido encadenadas a través de relación con distintas personas y ver un poco, pues bueno, que vas acabando una etapa y tienes contactos y estos contactos te hablan de convocatorias a las que puedes aplicar y por eso, pues bueno, esa red de colaboradores es fundamental en la carrera investigadora, ¿no? Y es lo que pretendo contaros un poquito a lo largo de los próximos minutos. ¿Cómo establecemos esta red? ¿No? Porque, claro, es fácil empezar al final cuando ya conocemos a todo el mundo, pero si estamos hablando de personas que estén en las fases iniciales, ¿cómo uno empieza a construir esa red? Pues, lógicamente, hay que ir de lo particular a lo general, de los círculos interiores de esa red de conectividad a los exteriores, y el primero que tenemos, el círculo más interno, está claro que va a ser el investigador principal y los compañeros del equipo. En este sentido, algo que también han destacado Miss María Ángeles también lo mencionó, cuando estamos pensando en dónde vamos a investigar, ya sea en tu fase predoctoral o en tu fase postdoctoral, es bueno valorar el grado de conectividad de ese investigador principal con el que estamos pensando en trabajar, porque, pues bueno, cuanto más internacional o más conectado esté él, pues posiblemente más podamos beneficiarnos nosotros de ello. Aquí destacaría yo también otro punto que creo que también es fundamental y que no va necesariamente vinculado al grado de conectividad, que es su capacidad de delegar. Yo creo que es muy importante que trabajemos con gente que nos dé sombra, nos proteja y al mismo tiempo nos permita espacio para crecer, y yo la verdad es que siempre he tenido mucha suerte en ese sentido y eso es muy bueno porque te da mucha visibilidad propia. Y luego los otros puntos iniciales para conocer gente, por supuesto, son las reuniones de proyectos en los que tengamos la suerte de participar, cursos de formación
y congresos. La capacidad para asistir a este tipo de eventos pues está muy determinada por la financiación, ¿no? que nunca es tanto como quisiéramos, desde luego. Lo que yo sí os recomendaría, porque hay gente que a esto le resulta más tentador y gente que, pues bueno, pues no tiene tanto apetito por salir al extranjero, sobre todo en viajes, a lo mejor congresos, yendo solo y presentar resultados pues en otro idioma, siempre es algo, desde luego, un poquito, pues, bueno, atemorizante al principio. Lo que yo sí recomendaría, sobre todo en las fases iniciales, es que ante esas oportunidades reaccionemos un poco pues como Belis cuando ve jabalíes, ¿no? Yo creo que hay que tener un gran apetito y una gran capacidad, un gran instinto aventurero para tratar de tirarnos a tantas oportunidades como podamos, con un propósito, por supuesto, no se trata de hacer las cosas porque sí, pero sí estar muy alerta a esas oportunidades para conocer gente. En ese sentido, quería destacar aquí un consejo que me dieron a mí en el primer congreso que fui cuando había empezado con el doctorado hace 18, 19 años, y es que yo iba un poco mentalizado a ver la parte científica, ¿no? Vamos a ver estas charlas de estas personas que han hecho los últimos desarrollos en lo que sea que va mi tesis, y me dijo, bueno, lo más importante no es lo que pasa en esa sala plenaria, sino lo que pasa más bien en los parones, en los descansos para el café y de la comida, ¿no? Y no tanto porque la comida esté buena, que puede estarlo, sino porque es verdad que es una gran oportunidad para conocer gente en un entorno más o menos informal. Por eso hay que tener un poco las antenas de la sociabilidad lo más alerta posible en ese tipo de oportunidades, porque pues uno nunca sabe quién puede conocer y hay gente fabulosa que te puede venir muy bien, tanto personal como profesionalmente, ¿no? ¿Cómo hacemos esas colaboraciones? Porque pues, yo he estado en congresos en los que estoy solo y al principio siempre es un poco difícil romper el hielo. Tener un poco de visibilidad inicial siempre ayuda. Y claro, si estás en un congreso y acabas de dar una charla en una sesión plenaria y es sobre un método nuevo que pues, tiene mucho potencial, pues claro, es una manera perfecta de romper el hielo y empezar a hablar con la gente. No tiene por qué ser eso. También, desde luego, puede ser a partir del conocimiento del trabajo que ha hecho la otra persona con la que uno va a entablar la conversación. Es muy importante en ese punto tener una cierta visión de futuro, y esto es otro consejo que me dieron a mí hace unos años, otro de mis numerosos jefes que he tenido y que creo que es un gran consejo, que se trata de pensar un poco siempre lo que vas a hacer esta semana, lo que vas a hacer en 3 meses, lo que vas a hacer en 1 año, lo que vas a hacer en 5 y lo que vas a hacer en 10. Y hay que tener un poco unos ciertos objetivos en toda esa línea, y eso es tener un poco esa filosofía. Yo creo que es algo que indudablemente te hace siempre una persona más atractiva a la hora de colaborar con otra gente. Lógicamente eso se gana con los años, ¿no? Cuando empieza, pues está a lo que le digan, faltaría más, pero es importante tener un poco ese objetivo de tener esa visión, como dicen los americanos. Y luego está claro los idiomas, ¿no? Pues yo tuve la suerte de empezar en este mundo de la investigación en una época en la que saber inglés era una ventaja. Ahora yo diría que más bien es una limitante no saberlo. O sea, el inglés es lo mínimo que tenemos que tener. Y luego, a partir de ahí, pues evidentemente el temperamento a la hora de establecer conocimientos, de establecer contacto con gente, pues te puede ayudar, ¿no? Hay gente que es como el personaje del burro de Rec, que no se calla ni debajo del agua, y eso, pues, hasta cierto punto, pero te puede facilitar el conocer nueva gente, y otra gente que es más tímida, pero lo importante es que tengamos claro que tenemos que salir de la zona de confort, y aunque uno sea un poquito más tímido, pues que esté dispuesto un poco a salir un poco de esa zona y estar, digamos, con manos a la obra para que, si surge la oportunidad de pues, bueno, interaccionar con una persona interesante, pues que no nos la perdamos porque estemos un poco hundidos en nuestros pensamientos. Y luego el otro punto fundamental que yo he tenido para conocer gente y para conectarme con gente son las estancias, que yo os diría que es posiblemente la mejor herramienta. Porque, claro, cuando uno pasa, pues normalmente las estancias predoctorales son 2, 3 meses en un laboratorio, pues tienes la oportunidad de que el jefe de ese laboratorio te conozca un poco porque ve cómo trabajas. Y, bueno, luego yo os pongo aquí lo mejor de hacer una tesis porque yo no tengo ninguna duda de que por lo que yo jamás me arrepentiré de haber entrado en la carrera investigadora son por las estancias, porque yo creo que me han servido tanto a tantos niveles. Aquí, claro, lo ideal es estar muy atento a los recursos, que haya las oportunidades que haya, tanto becas oficiales como posibles necesidades que tenga un grupo de investigación que tú puedas ofrecerte a cubrir si tienen financiación. Yo tuve la suerte de tener una FPU y por eso pues pude hacer estancias 3 de los 4 años y luego pues en mi etapa postdoc, pues la Sara Borrell, que fue una de las becas que disfruté, me permitía hacer una estancia larga. También tuve otra del Santander para hacer otra estancia larga, con lo cual pues bueno, hay que estar un poco atento y ahí ya os ha hablado María Ángeles de muchas oportunidades y Cristina también ha mencionado. ¿Cómo elegimos el destino? ¿No? Pues muchas veces nos viene por contactos previos.
porque pues nuestro IP pues tiene un contacto y te vas ahí. Y también yo aquí animaría, que es muy bueno establecer nuevos contactos, va un poco unido a lo de la visión. En el mundo anglosajón es muy común que uno reciba un correo diciendo, mira, soy fulano de tal y quería hacer una estancia en el este. Y aquí lo más importante es tener un plan que beneficie a ambos. Decir, mira, pues yo tengo un conjunto en mi campo, ¿no? Pues tengo un conjunto de cepas y querría aplicar esta técnica de caracterización y tal, y ahí podría salir una publicación científica. Y eso es no hay que tener miedo a eso, a establecer contactos, siempre y cuando, ya te digo, tengamos una idea. No se trata de decir que te quieres ir a Hawái porque hace buen tiempo, porque entonces posiblemente el del laboratorio no te vea como un candidato tan atractivo. Y luego, aparte de eso, Priscila también ha mencionado cosillas sobre cosas a considerar cuando uno se va de estancias, pero yo os diría también controlar el idioma. Yo mi primera estancia la hice en la República Checa, y cuando estaba en la fase predoctoral, y me lo pasé muy bien, aprendí mucho, hice muchas cosas, pero el no saber checo pues me aisló un poco. A partir de ahí hice varias estancias en Estados Unidos, hice alguna en Canadá, en Australia, en Argentina, y el conocer el idioma de la gente pues te hace vivirlo de otra manera, ¿no? Porque te permite conectar en el punto de vista social y eso es muy bueno desde el punto de vista profesional también. Y una vez que tenemos ya un poco el contacto hecho, ¿cómo lo consolidamos, no? Bueno, pues yo aquí os diría que mi consejo es el trabajo. O sea, hay que trabajar, porque genios hay algunos, dicen, yo creo que he conocido alguno, pero son muy pocos y lo que sí que todos podemos dar es trabajo, es capacidad de trabajo, es capacidad de esfuerzo, motivación, ganas de hacer cosas y eso es lo que más se valora. Realmente, con el tiempo uno al principio piensa que tengo que tener muy buenas notas, tengo que tal y te das dando cuenta de que al final para trabajar en investigación lo que la gente quiere es trabajar con otras personas que estén motivadas y que tengan ganas de hacer cosas. Eso es lo más fundamental. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los esfuerzos son baldíos en apariencia y con esto digo que pues, se piden proyectos, se escriben artículos, se hacen muchas cosas y normalmente lo normal es fracasar, no acertar al principio. Por eso digo en apariencia, porque en cuanto uno ya establece un vínculo y pues lo más importante es causar una buena impresión y luego mantenerla y de eso siempre se sacan frutos, ¿no? Hay que saber aceptar el fracaso y tomarlo y decir, bueno, aprender de cualquier feedback que recibamos de algo que nos hayan rechazado y tratar de construir a partir de ahí, ¿no? Hay que regar la plantita para que siga creciendo. Otro consejo que me dieron a mí en Estados Unidos, que yo creo que es una buena filosofía, es lo de under promise and over deliver, ¿no? Que es, pues bueno, no te comprometas a más cosas de las que vas a poder hacer seguro, pero sobre todo luego trata de dar siempre algo más de lo que habías dicho que ibas a hacer, ¿no? Porque eso siempre va a causar muy buena impresión. Entonces, esto es bueno guardarse unas en la manga. Y luego, importante tener flexibilidad y capacidad de adaptación. Hay que estar dispuestos a salir de la zona de confort. O sea, no vale que no, pero es que yo solo sé hacer esto, yo soy muy bueno en esto, pero no, es que esto ya no es de mi campo. Otra cita que me gusta a mí mucho es esta de Roosevelt que tenéis abajo, que dice, bueno, pues que si alguien te pregunta si puedes hacer algo, lo que tienes que decirle es, por supuesto que puedo, y luego inmediatamente ponerte a aprender a hacerlo. Y creo que eso, digamos, en aparente contradicción con eso de no prometer más de lo que uno puede hacer, lo que hay que hacer es, digamos, tener confianza en las propias posibilidades y estar dispuesto a salir de la zona de confort. Y aquí os pongo dos pinceladas sobre un poco mi ejemplo, que, pues bueno, más o menos satisfactorio en la medida en la que 20 años después sigo en la carrera investigadora, con lo cual, pues bueno, por lo menos no he tenido que cambiar de caballo todavía. Yo tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque hice mi etapa predoctoral en un grupo que tenía mucha visibilidad nacional e internacional, lo cual pues es fantástico, ¿no? Además, tuve mucha suerte porque mis jefes siempre me han dado mucha capacidad de lucir mi propio trabajo, de ir a reuniones y presentar mis propios resultados. Y eso inmediatamente te da una visibilidad. Encima tuve más suerte porque cuando yo estaba haciendo el doctorado había dos proyectos internacionales de coordinación, que es básicamente para establecer redes de contactos, los que mi laboratorio trabajaba. Por lo tanto, pues todos los años tenía varias oportunidades de ir a reuniones internacionales, europeas fundamentalmente, presentar mi trabajo y hacer amigos, algunos de los cuales, como os diré a continuación, me han servido para luego conseguir otros trabajos, ¿no? Y luego tuve una beca FPU de 4 años que tenía estancias de hasta 3 meses, ¿no? Y eso tuve mucha suerte por tener la beca. Yo tenía un expediente bueno, pero tampoco excelente. Y luego tuve la suerte que os pongo aquí aprovechada porque, para mi sorpresa, pues había gente que cuando estaba en la etapa predoctoral conmigo y tenía becas parecidas, pues andaba un poco apurando a lo menos, ¿no? Pero yo tengo que hacer las estancias seguro, ¿de cuántas semanas? Se hacían estancias muy cortas o incluso pues en centros nacionales, lo cual, pues si tiene una buena justificación, yo no digo que haya que irse necesariamente al extranjero, pero lo que sí digo es que hay que aprovecharlo al máximo. Entonces yo, claro, si tienes la oportunidad de irte de estancias, mi consejo siempre es hazlo donde sea, sobre todo al principio cuando uno no tiene ataduras normalmente familiares tan fuertes como cuando van pasando los años y es un poquito más difícil.
Y luego la etapa postdoctoral, pues que fue más movida, que es lo habitual. Ya habéis visto el ejemplo de Priscila, que eso la verdad que yo creo que es exagerado incluso para un postdoc español. Yo tuve tres contratos postdoctorales. Aquí importante el tema de la previsión en fases finales, lo mismo que os ha dicho Priscila, con lo cual no abundo, que hay que estar pendientes antes de hacer la tesis, antes de leer la tesis en ya lo que uno quiere hacer después. Y, como os digo, yo tuve 3 contratos, el que tuve en el Centro Bisabet, que era un proyecto, y luego un contrato en la Universidad de Castilla-La Mancha y un contrato Sara Borrell, estos 2 últimos financiados públicamente, pero los que me presenté bajo el auspicio de los IPs de los respectivos grupos en los que me fui integrado, a los cuales yo ya conocía de antes y había tenido la oportunidad de trabajar en mayor o menor medida con ellos. Entonces, es muy importante, como os digo, tratar de tener una mente muy abierta y colaborar todo lo que podamos con todo el mundo, porque luego eso nos va a beneficiar mucho a la larga. Con la Sara Borrell tuve la oportunidad de estar 9 meses en la Universidad de Davis con un profesor con el cual yo había hecho ya estancias cortas antes, que se cambió a la Universidad de Minnesota y que me ofreció irme con él a trabajar con él a esta universidad, ¿no? Y ahí, pues, un poco en 2013 se me abrió un poco no sé si lo voy a ocultar, se me abrió un poco la vía un poco complicada de decir, bueno, pues me voy al extranjero ya no con una estancia, ya esto sería tiempo prolongado, o sea, años o no. Y como os decía Priscila, pues es un balance complejo, cada uno tiene que hacerlo, no hay evidentemente una solución única, pero bueno, pues depende un poco de las prioridades que tenga. Yo la verdad es que elegí irme, me fui y estuve 4 años allí. Primero estuve como postdoc, ya como profesor, ¿no? Como assistant professor, con un cargo de profesor, y yo creo que me enriqueció mucho desde el aspecto profesional y personal, ¿no? Esta es mi visión de las ventajas y los inconvenientes que esto tenía. Yo en las ventajas os diría que desde luego el salario, porque pues comparado con lo que se paga en la academia en España, pues no tiene comparación, eso es así, se cobra muchísimo más en Estados Unidos. La capacidad de colaboración, en mi experiencia personal, también es muchísimo mayor. O sea, los americanos, yo creo que en general, y por supuesto, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Minnesota y tengo una visión un poco de luces de colores, volví encantado. Pero mucha capacidad para colaborar con gente en campos muy distintos y aprender un montonazo, y luego muchas oportunidades de formación, que también lo comentaba Priscila, ¿no? Pues allí yo pude asistir a un montón de cursos, apuntarme a un montón de cosas, aunque luego, lógicamente, también te aprietan un poco las clavijas, porque te dan formación, pero luego esperan sacarle un rendimiento. Pero en general yo creo que es un modelo muy positivo, ¿no? Y luego, pues la internacionalización per se, claro, pues tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente de Estados Unidos y luego, como los centros americanos normalmente tienen también mucha conectividad internacional, pues aprovecharme de eso, viajar mucho, trabajar con la industria y las experiencias personales. Pues claro, pues tuve la oportunidad de hacer ahí unos viajes por carretera fantásticos, de los cuales tengo unos recuerdos que nunca me abandonarán. Pero también tiene inconvenientes. Yo os diría que el primero, el síndrome del alienígena, ¿no? Y es que, pues, aunque son occidentales y no es lo mismo seguro que irse, pues, lo que sea, a Japón, que es mucho mayor sobre cultural, aún así había choque cultural. Unas veces uno pensaba, bueno, estos americanos están un poco para allá, ¿no? Porque sí, porque nosotros tenemos otra visión y es así. En algún punto lo novedoso deja de ser novedad, pues llega un punto en el que ya has comido en todos los restaurantes chulos del sitio y has viajado a todos los destinos turísticos que están más o menos a mano chulos. El clima, yo es que estaba en la Universidad de Minnesota, que tiene unos inviernos muy fríos, con mucha nieve, 5 meses a temperaturas negativas, y la alimentación, y luego, desde luego, la familia y amigos, ¿no? Como os digo, es un balance personal. Yo tuve la suerte de no irme solo, con lo cual eso a mí me ayudó muchísimo a dar el paso, desde luego, pero es una decisión complicada, porque yo estaba, pues lo que decía Priscila, pues volver una vez al año, 2 como muchísimo. También tiene otro peligro, que es el peligro de malacostumbramiento, y con esto digo que cuando uno va progresando en las etapas en otro país, como Estados Unidos, pues llega un punto en el que es un poco difícil decidir volver, porque pues no van a poder competir con las condiciones aquí en España, con las condiciones laborales que te dan, y las oportunidades se van agotando. Yo volví con la Ramón y Cajal y ya estaba llegando a un punto en el que ya estaba pensando, bueno, ya vuelvo o no vuelvo, pero mi idea inicial siempre había sido volver, pues porque yo también quería echar raíces aquí en España y un poco devolver todo lo que he sacado de financiaciones públicas al Estado, ¿no? En términos de formación. Y con esto yo termino. Yo resumiría diciendo que la internacionalización, desde luego, es un paso fundamental y que nunca es demasiado pronto, ¿no? Pues si tenéis oportunidad, yo tuve un intercampus cuando estaba recién licenciado, una beca de 3 meses en Perú, siempre, o sea, cualquier oportunidad que tengáis de viajar, siempre aprovecharla lo más posible. Sobre todo porque la movilidad suele ser más factible en las fases iniciales. Luego, conforme pasa el tiempo, pues en la fase postdoc, mucha gente ya tiene familia, tiene hijos, y yo entiendo que ahí ya las cosas no son tan sencillas. Hay que aprovechar las oportunidades y también hay que buscarlas. Y por mucho que esperemos que alguien nos mande un listado, que cuelguen un listado, que tal, al final uno tiene que dedicarle tiempo a eso, porque
no hay otra manera. Y luego, por último, yo creo que con respecto a pasar tiempo en el extranjero en la etapa postdoc, yo creo que es una cosa muy beneficiosa, no imprescindible, porque conozco gente que no lo ha hecho y ha podido estabilizarse, pero cada vez más imprescindible. Por eso yo sí recomendaría que en la medida de lo posible tratéis de animaros a pasar eso, un tiempo largo, y cuando digo un tiempo largo, por lo menos un año. Si es más, pues mejor en las etapas iniciales, porque ya si son más finales ya es más complicado volver, aunque los mecanismos no son tan sencillos. Para volví con una Ramón y Cajal y aparte de esa oportunidad no tenía claro que hubiera tantas otras oportunidades, por lo menos a la vista. Así que con eso termino. Os dejo aquí una guía para identificar cómo hay que definir a los posibles colaboradores en las relaciones académicas, ¿no? Si ha servido de algo esta charla, veis que un colaborador es aquel que trabaja en el mismo campo, en la misma idea, en el mismo tema, pero en distintos campos. Si es el mismo campo y la misma idea, lo consideramos un enemigo. Y nada, muchas gracias y luego, pues eso, si tenéis preguntas en la parte del coloquio, estaré encantado de responderlas. Has aclarado muchas ideas a mucha gente indecisa, o sea que te lo agradezco muchísimo. Y pasamos a nuestro último ponente, que es Ismael Buño, que es biólogo por la Universidad Autónoma, tiene 2 doctorados en biología y en 1,5. Bueno, pues 1,5, ya nos explicarás por qué. En biología y medicina ha sido investigador Miguel Servet y en la actualidad es adjunto y responsable del Laboratorio de Genética Hematológica y de la Unidad de Genómica del Servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón. Es director científico del Instituto de Investigación Sanitaria de Gregorio Marañón. Es cojefe del Grupo de Investigación Genética y Clínica de Neoplasias Hematológicas y Trasplante Hematopoyético del Instituto y ha realizado estancias en el extranjero, como la Universidad de Norwich en el Reino Unido, o de Cagliari en Italia, o la Clínica Mayo. Y yo creo que sus temas, en Stanford también ha estado, yo creo que los temas a tratar están más dirigidos a la movilidad en los institutos, ¿no? A la investigación sanitaria, en los institutos de investigación sanitaria, como modelo de colaboración básico y clínica, que son, cuál es el concepto de esos institutos, el objetivo, la estructura científica que tienen, las oportunidades y la financiación y qué resultados da ese tipo de colaboraciones. Con lo cual, Ismael, pues cuando quieras, pues ya tienes tu turno. Gracias. Fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, Maite, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este rato con vosotros. Empiezo agradeciendo a los organizadores, a la Universidad Complutense de Madrid y a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, María Arias, por la invitación. Y como digo, pues es un gustazo estar aquí. A mí me toca cambiar un poquito, como decía Maite en la presentación, un poquito de tema o un poquito de enfoque en el tema, puesto que la jornada de hoy tiene que ver con la movilidad y con la colaboración. Decía al principio María Ángeles en la primera presentación que sin ciencia no hay futuro y podéis tener claro que sin colaboración no hay ciencia a día de hoy. O sea que sin colaboración no hay futuro. Pues eso, os decía que el encargo que he recibido yo, ya me gustaría hablar de movilidad y de movilidad internacional, porque abundando en lo que han dicho los ponentes anteriores, con mucha diferencia es lo mejor que uno puede hacer para su carrera, o una de las mejores cosas que uno puede hacer, tanto para su carrera profesional como para su carrera vital. Pero, pues afortunado o desafortunadamente, ahí me toca, como decía, cambiar un poquito de contexto y abundando en la colaboración, pues se me ha ofrecido el encargo de hablar de los institutos de investigación sanitaria como núcleo de colaboración básico-clínica, que es uno de los ejemplos de colaboración que además con la que nos está cayendo a nivel mundial en el momento actual, pues cobra especial interés, ¿no? Probablemente no conozcáis muchos de vosotros lo que son los institutos de investigación sanitaria, entonces me voy a entretener un pelín en contaros qué son y después voy a intentar muy rápidamente, porque tengo 15 minutos para hacerlo, luego espero que tengamos oportunidad de discutir aquellos aspectos que consideréis más interesantes o que queráis profundizar un poquito más. Aquellos aspectos, como digo, que tienen mayor
contribución a la colaboración, en este caso básico-clínica. Esta diapositiva la he adaptado de una que me prestó en su momento Rafa Bañares, que fue el director científico del instituto anterior a mí, el culpable de que esté yo hoy ocupando este despacho, o el culpable principal. Y es muy interesante, ¿no? Porque es una diapositiva muy sencilla, pero que resume de manera muy gráfica que la labor que hace el investigador clínico y la labor que hace el investigador básico, que muchas veces están separadas en el tiempo, en el espacio y desafortunadamente en el concepto, aunque la investigación básica sin interés de aplicación clínica o de aplicación en otro sentido, por supuesto que tiene mucha relevancia, pero lo interesante de este contexto es que las preguntas de verdad relevantes para avanzar en lo que nos toca hacer en los hospitales, en los institutos de investigación sanitaria, que es entender mejor qué le pasa a nuestros pacientes e intentar tratarlos de la mejor manera posible y conseguir resolver su problema, pues las preguntas verdaderamente relevantes se generan en la interfase, en el roce entre la labor del investigador básico y la labor del investigador clínico. Y eso es precisamente lo que pretende, incrementar esa superficie de contacto, es precisamente lo que pretende el modelo de institutos de investigación sanitaria, que utilizando una diapositiva del Instituto de Salud Carlos III, que como sabéis es la pata del Ministerio de Ciencia e Innovación que se encarga de la promoción y la financiación de la investigación en salud, pues los institutos de investigación sanitaria son el resultado de la asociación, y esto parece que está mal escrito, pero está escrito así voluntariamente, ya digo que es del propio Ministerio, asociación a los hospitales, docentes e investigadores del Sistema Nacional de Salud de centros públicos de investigación, fundamentalmente universidades, ¿no? Y otros centros privados también, pero fundamentalmente universidades y centros públicos y privados de investigación. El objetivo es potenciar el papel de los centros sanitarios como centros de investigación y que la investigación se oriente, este contexto que se genera de interfase de contacto, que se oriente a las necesidades de los pacientes y la sociedad. Como vengo diciendo, es el núcleo, lo que se pretende es que se centre el trabajo en esa interfase, en esa relación básico-clínica. Voy a aprovechar algunos ejemplos del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, pero que lo único que pretenden es ilustrar estos conceptos que os voy a ir presentando, ¿no? Esta es una esquematización de en qué consiste el Instituto de Investigación Sanitaria, que, como digo, es un hospital universitario, en este caso el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que tiene su propia fundación de investigación para gestión de los recursos y luego haré algún comentario al respecto, y que, por supuesto, aparte de su actividad asistencial, tiene una actividad investigadora, forma parte estructural y formal del instituto las patas de la Comunidad de Madrid que tienen que ver con la actividad asistencial, el Servicio Madrileño de Salud, y con la actividad investigadora, la Dirección General de Investigación, y después, en nuestro caso, en el caso del Marañón, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, entre los elementos claves, en este contexto digo que es una fotografía desde muy lejos y no tengo tiempo de profundizar mucho más, luego estaré encantado de hacerlo en aquello que consideréis oportuno. Hay una serie de elementos clave que contribuyen a la colaboración y, por lo tanto, contribuyen a la mejor ciencia, a la ciencia que merece la pena hacer en el momento actual, ¿no? que más repercusión tiene en el conocimiento y en la sociedad. El primero de ellos es una estructura científica. Los institutos están estructurados, esta es la fotografía del nuestro, están estructurados en áreas temáticas que recogen a los distintos grupos de investigación que pueden ser de distintos servicios clínicos en el contexto de un hospital enorme como es este, 8.000 trabajadores, grupos que probablemente no conocían de su existencia unos de otros previamente y que al reunirse dentro de un área común y bajo una coordinación común y con actividad común, pues mejoran la colaboración. Pero no solo eso no es el objetivo fundamental, sino que los grupos de la universidad se incorporan también a estas áreas de investigación temática priorizada y entonces se promueve la colaboración. En todas las áreas de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón hay investigadores de las distintas universidades, pero además hay grupos específicos de las universidades, tenéis ahí en la columna de la derecha la representación, que el 100% de los integrantes del grupo y el jefe de grupo es de la universidad y están integrados formalmente dentro del instituto. Y esto, como digo, pues contribuye a esa relación de grupos básicos y grupos clínicos que es el
el principio del éxito, ¿no? Después es muy importante también digamos, la financiación y las posibilidades. El propio Instituto de Salud Carlos III, para ser acreditado como Instituto de Investigación Sanitaria, exige que haya una serie de infraestructuras de uso común. Estas que veis en el recuadrito de verde clarito de la izquierda son obligatorias y, además, de estas 6 de la derecha, tiene que haber 4. Entonces, el hecho de que haya infraestructuras, como pueden ser en el caso de nuestro instituto, que tenemos todas estas que veis en la diapositiva, organizadas desde más molecular hasta menos molecular, hasta más paciente, desde la unidad genómica hasta la unidad de imagen cardíaca del servicio de cardiología, pues son infraestructuras de uso común con distinta financiación que están al servicio de esta investigación que se hace gracias a esta colaboración básico-clínica. Después es fundamental, esto parece un poquito colateral, pero es fundamental la estructura de gestión, que es la Fundación para la Investigación. Las fundaciones han ido, nosotros fuimos el primer hospital de la Comunidad de Madrid que tuvo una fundación en el año 2000, si no recuerdo mal. Las fundaciones han ido proliferando, pero es muy importante que la gestión de los recursos, tanto económicos como materiales como humanos, se retire, ¿no? se independice de la del hospital, porque el hospital, igual que la universidad, tiene un funcionamiento, una estructura rígida, y las fundaciones permiten más flexibilidad y más agilidad de movimientos, ¿no? Esto es muy importante, como digo, claro, obviamente el propio Instituto de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III y otras estructuras, pues potencian, ¿no? Si uno es Instituto de Investigación Sanitaria acreditado, tiene acceso a fuentes de financiación, que si no lo es, pues no lo tiene o es más difícil, o la cantidad, digamos, de recursos a las que puede optar pues son menores, uno no es Instituto de Investigación Sanitaria, y eso es muy importante en el caso de los proyectos de investigación. Por ejemplo, para los grupos de la más básicos de la universidad o de OPIs, de organismos públicos de investigación, le facilita, le canaliza, ¿no? le facilita el acceso a la propia convocatoria anual de financiación del Instituto de Salud Carlos III, que se conoce con el nombre de Acción Estratégica en Salud. Es parte del Plan Estatal de Investigación y, digamos, que uno tiene acceso preferente a través de los institutos de investigación sanitaria. Y también muy importante lo que tiene que ver con los recursos humanos, ¿no? La Fundación tiene capacidad de contratación más ágil y más flexible que, como digo, la que tiene el hospital. Y el crecimiento de recursos humanos contratados a través de la Fundación ha sido espectacular en los últimos años. En nuestro caso, aproximadamente 260 investigadores en el momento actual y, como podéis imaginar, mayoritariamente investigadores no médicos. Y esto es muy importante porque los médicos que trabajan en el hospital y que están contratados por el hospital y que hacen su actividad asistencial y también hacen actividad investigadora, pues o bien incorporan recursos humanos de otros perfiles y promueven la colaboración básico-clínica a través de esta estructura de financiación. Y, por último, en el último de los epígrafes que aparecen en la diapositiva, existe la posibilidad de, como comentaba Julio hace un momento, ¿no? La incorporación, o previamente Priscila, ¿no? La incorporación de investigadores de los programas Ramón y Cajal, que probablemente en el contexto universitario los conocéis mejor, y Miguel Servet, que es algo muy parecido, pero de incorporación al Sistema Nacional de Salud y no tanto a las estructuras académicas, a las instituciones académicas. Pues esto es muy importante porque estos grupos también son mayoritariamente no médicos y constituyen grupos de investigación muchas veces independientes, pero no necesariamente. Son investigadores principales capaces de desarrollar sus propias líneas de investigación en el contexto de un ambiente clínico que tiene ventajas, digamos, tanto para una parte como para la otra, ¿no? Y después un apoyo fundamental de la estructura de la comunidad autónoma. En nuestro caso, la verdad es que esto lleva unos años funcionando razonablemente bien y en este momento estamos pudiendo estabilizar de forma indefinida a los investigadores que terminan programas de estos que en la propia naturaleza del programa de recursos humanos contempla la estabilización después de la finalización del contrato, ¿no? En este momento se están estabilizando aquellos investigadores que pasan de manera favorable una evaluación al final del proceso,
pues se estabilicen en el sistema y constituyen un grupo de investigación pues de forma indefinida, ¿no? Y esto nos ha, como digo, por poner un ejemplo de la financiación, este es el Instituto de Investigación Sanitaria, número de proyectos, Gregorio Marañón, número de proyectos concedidos en la última convocatoria de la Acción Estratégica en Salud, pues este tipo de estrategias nos ha permitido ir mejorando a lo largo de los años y en el momento actual pues somos el cuarto Instituto de Investigación Sanitaria a nivel nacional en éxito en consecución de proyectos, ¿no? Muy importante también un plan de formación enfocado, no solo porque a los más básicos intentamos formarlos en investigación en aspectos más clínicos y a los más clínicos intentamos formarlos en investigación en aspectos más básicos, cosa que por supuesto pues es muy relevante, pero probablemente más importante que eso es que en las actividades formativas y específicamente en los seminarios de investigación que tenemos semanalmente en el instituto y que ahora estamos haciendo por motivos obvios de forma no presencial, pero tenemos distintas estrategias que luego os comentaré si tenéis interés, pero son seminarios muy exitosos, semanalmente va un número muy importante de investigadores y suponen un espacio físico en el que confluyen investigadores de distinto pelaje, de distintos sitios, investigadores que no se conocían previamente y que son fuente, una vez más, de sinergias y de posibles colaboraciones. Fundamental, absolutamente fundamental en nuestra experiencia este tipo de iniciativas. Y para terminar, y ya digo que esta es una pincelada absolutamente superficial y simplemente por contar algunos elementos y espero que podamos profundizar un poquito más a continuación, pues para terminar simplemente contaros que es un modelo de éxito. La idea es buena de partida, pero cuando uno mira los indicadores, pues confirma que efectivamente así lo era, ¿no? Y os traigo dos diapositivas de cómo nos ha ido en el Marañón en los últimos años. Fijaros, estamos en 2019, que es la última memoria que tenemos, la última memoria científica que tenemos cerrada, completamente cerrada, pues 4.750 puntos de índice de impacto, un crecimiento muy importante con respecto al año anterior, pero hemos crecido en 10 veces en los últimos 12 años, o sea, estamos publicando 10 veces más puntos de índice de impacto que hace 12 años. Y este es el índice de impacto interanual a 31 de diciembre. Como sabéis, se siguen indexando publicaciones a lo largo de los primeros meses de cada año, del año anterior. Es decir, que hasta más o menos junio o julio de este año no se habrán terminado de indexar todas las publicaciones del 20, pero a 31 de diciembre ya superábamos los 5.000 puntos de índice de impacto acumulado de las publicaciones del instituto. Y como digo, más importante que esto aún es esta diapositiva. Fijaros solamente en la columna de la derecha, porque esto es una comparativa con la izquierda, pero quiero hacer referencia precisamente a la colaboración. Fijaros que no solo la colaboración dentro del instituto, sino que la colaboración es un elemento fundamental o probablemente ineludible, ¿no?, de la ciencia de hoy en día, es el hecho de que solamente el 18% de las publicaciones que se producen en el instituto tienen autores solamente de investigadores, como autores solamente investigadores del instituto, y el 82% restante se hacen en colaboración, colaboración nacional, investigadores de otros grupos nacionales un 50% y colaboradores de otros grupos internacionales un 35%. Con lo cual, como digo, la charla de hoy perfectamente se podría haber titulado La colaboración básico-clínica como modelo de éxito en ciencia, ¿no? Y con esto yo dejo de compartir pantalla y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Ismael. Totalmente de acuerdo contigo. Verdaderamente yo tengo esa experiencia, y ya no solamente de pertenecer a un instituto, sino sencillamente a un ciber o a una red. Eso ya potencia enormemente la investigación que uno hace. Yo, que soy básica, desde el punto de vista básico, desde luego, es el incremento y la visibilidad y los resultados son muchísimo mayores, con lo cual estoy de acuerdo totalmente. Bueno, pues empezamos. Tenemos poco tiempo, por lo visto, tenemos unos 15 minutos o algo así para responder preguntas. Las preguntas que voy a ir haciendo son las que han tenido mayor votación o, digamos, o interés por parte de los asistentes. Sí que me gustaría, por favor, que el
resto de los ponentes estuvieran visibles y con el teléfono, bueno, el micrófono da igual, pero sobre todo visibles para que yo fuera leyendo las preguntas y contestara cuando no hay a quien se ha dirigido, pues el que realmente quiera, ¿no? La primera pregunta no es una pregunta, realmente es una situación desesperada, evidentemente, que tienen los doctorandos, que nos preguntan qué va a pasar con los doctorandos que, dada la situación actual de la pandemia, van a tener que acabar su tesis sin ninguna estancia. Bueno, pues dice que si se va a tener eso en cuenta para que no les perjudique. Ya digo, es más una queja que casi que... Entonces, cualquiera que quiera contestar o que quiera... ¿Alguno de vosotros queréis decir algo? Bueno, yo creo que es es una reivindicación completamente justa y esperemos que haya alguna medida para que no salgan perjudicados, y yo creo que desde todos los foros hemos de reivindicarlo y apoyarles, pero yo no sé nada concreto de momento. Creo que probablemente se está trabajando sobre ello, pero yo creo que tenemos que incidir en que se haga algo. Bueno, yo quisiera también decir algo. Yo es que creo que no solamente la situación de los doctorandos, la situación de la ciencia en general, de la investigación, está perjudicándose enormemente, porque precisamente estas colaboraciones internacionales que, como decía muy bien Julio, pues muchas veces se establecen pues tomando un café en un congreso, por ejemplo, pues aunque sean congresos virtuales, verdaderamente eso va a cambiar el concepto y la situación científica, o sea que evidentemente va a perjudicar a todo el mundo, está claro. Bien, sí. No, iba a añadir un comentario. Esto que comentas es un aspecto fundamental, porque nosotros en las instituciones sanitarias o que tienen que ver con la biomedicina, estamos un poco expectantes de en qué medida el efecto negativo que está teniendo la pandemia sobre algunos aspectos de la investigación es más o menos, o en algún caso, compensado por la tarea investigadora ingente que ha desarrollado, ¿no? Ha desatado la propia llegada de la COVID-19, ¿no? Pero claro, en otros contextos que no tienen nada que ver con la investigación en virus o en enfermedades, pues la repercusión yo creo que va a ser realmente importante. Y con respecto a la pregunta concreta, no solo, bueno, es obvio, ¿no? Pero no solo en el aspecto de las estancias predoctorales. Nosotros tenemos aquí experiencia de múltiples investigadores que les tocaba hacer el contacto, como decía Priscila antes, ¿no? Les tocaba hacer el contacto porque terminaban sus tesis para irse de postdocs y mayoritariamente pues o no les han contestado o les han dicho que no era el momento o etcétera, etcétera. Entonces tenemos gente terminando doctorados y quedándose con, iba a decir con el trasero al aire, pero no lo voy a decir porque no sería política. Lo has dicho. Bueno, no sé, yo creo que paso a la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta dice que es que si los 3 meses obligatorios para la mención internacional tienen que ser consecutivos. No sé si Priscila o María Ángeles queréis contestar, vamos. Pienso que sí, pero la verdad que no tengo ahora mismo certeza absoluta para contestar taxativamente que sí. Pienso que sí. Bueno, Ainhoa nos dice, estoy en mi primer año de doctorado, perdón. Dice, estoy en mi primer año de doctorado y lo estoy compaginando con un trabajo fijo en mi ámbito. Estas semanas estoy viendo que la mayoría de los ponentes encadenan ayudas y becas durante mucho tiempo. ¿Merece la pena dejar de trabajar para empezar a vivir de esta manera? ¿Es también una buena opción compaginar un trabajo con el doctorado a pesar de no poder hacer estancias u otras cosas? Esa es una buena pregunta. No sé si me permitís empezar, pero estoy convencido de que todos tenemos una opinión y posiblemente no difiera demasiado. Yo creo que investigar es una cosa un poco ingrata desde el punto de vista general, en el sentido de que en España, por desgracia, comparado, como os digo, o sea,
Estados Unidos, pues a lo mejor se gana más en el sector privado que en la academia, pero como se gana tanto en la academia, pues digamos que para nuestros estándares, pues claro, yo el primer sueldo que tenía, hubo un momento en el que me dijeron que se arrepentía, o sea, que me pedían perdón por no habérmelo subido en el último momento, tal, y yo decía, madre mía, pues si yo estoy pensando que en cualquier momento van a ver lo que estoy poniendo y van a decir, chaval, que nos está robando, tú, por Dios. O sea, que realmente en España yo creo que ahí tenemos un poco una relación un poco emocional con nuestro trabajo. O sea, al final estamos en esto, yo creo, porque nos gusta. Tiene que ser una pasión. Y aunque la tengas, que yo creo que pues los que estamos aquí, que llevamos muchos años en ello, seguro que la tenemos, hay momentos en los que te planteas decir, mira, o sea, yo no puedo más porque es que, joder, o sea, que yo trabajo, pero no tengo que comer como todos los demás. Entonces es complicado. Yo diría que ahí un poco la respuesta tiene que estar en el interior, siempre entendiendo que no todo es aguantable. Yo he tenido momentos de plantearme un poco, decir, mira, aplica otro tipo de trabajo, tipo centro de investigación, pero no academia, más de función servicios, y nunca lo he hecho y no me arrepiento. Pero realmente, claro, yo no he tenido ataduras familiares, yo entiendo que si no, pues tiene hijos, tiene otras responsabilidades y es muy complicado. Con respecto a lo que comentas de poder simultanear un trabajo con la investigación, yo creo que en la medida en la que sea posible, si eso te sirve para llenar ese vacío, pues es una opción perfectamente planteable, porque lo que sí que es verdad es que, en mi experiencia, lo normal en la academia es tener una cierta inestabilidad laboral. Cuando digo cierta inestabilidad laboral me refiero a estar encadenando contratos durante un periodo de tiempo bastante largo en comparación con otras carreras profesionales. O sea, yo con una Ramón y Cajal, suponiendo que esté estabilizado, que si la COVID no hace quebrar el sistema, espero que sí, pues la Ramón y Cajal la saqué cuando tenía ya 40 años o 39, lo cual, pues hombre, es bastante mayor. Hasta ese momento, pues estaba un poco encadenando cosas, y en Estados Unidos yo tenía, en cuanto entré, ahí yo sí que veía una carrera abierta. Por lo tanto, yo creo que es una decisión un poco personal. Sí, estoy de acuerdo, Julio, totalmente, en que para dedicarte a esto te tiene que apasionar y te tienes que romper los puños casi, y no está pagado, porque en España, por lo menos, vamos, con la Marie Curie, por ejemplo, pues sí, está pagado y muy bien. Y con otros tipos de contratos en el extranjero también, pero lo tienes que tener muy claro y es mucho sacrificio. Y luego, pues sí, yo también he tenido momentos, sobre todo en las transiciones entre una beca y otra, un proyecto y otro, de pensar, ¿compensa seguir este camino? Existe la opción de la empresa privada y, bueno, al final me he quedado aquí y a mí me ha ido muy bien, pero normalmente se tarda muchísimos años en conseguir estabilizarse. Y, bueno, yo me comparo con amigos míos que han elegido otro camino en la empresa y, vamos, el salario no tiene nada que ver. Entonces, al final no progresas a nivel económico como deberías. Sí, yo quisiera también intervenir, que aunque soy moderadora, pero bueno, me meto un poquito por medio. Yo creo que esto es una carrera de fondo, la verdad. Y las carreras de fondo pues tienen eso, que duran mucho. Evidentemente tiene que ser vocacional porque tienes que pasarte muchos años haciendo este trabajo por un poco de dinero, y pues posiblemente acabes así, claro. Pero lo que sí que es verdad es que yo se lo digo muchas veces a mis becarios y a la gente que trabaja conmigo, no está pagado el estar trabajando 8 horas o 10 horas todos los días en algo que te gusta. Y yo creo que eso es quizá lo más importante, porque uno tiene que poner sus prioridades, pero aquí es pasar un día entero disfrutando del trabajo. En el momento que eso no se haga, que no se disfrute, es mucho mejor ir a por otras posibilidades. Y yo creo que eso es importante. Desde luego, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Esto que dices es fundamental, es una decisión absolutamente personal, sobre todo porque solo hay grises, no hay blancos y negros. Sí. Pero cuando decimos que no está pagado, ahora tú acabas de decir lo contrario, cuando decimos que no está pagado con dinero. Pero decía Confucio, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y esto es fundamental. O sea, cobrar el triple de lo que cobramos, pero trabajar en una cosa que no nos guste, yo no lo quiero ni loco. O sea, prefiero ser el más pobre de mi barrio y el más sonriente. Eso está bien. Bueno, voy a ver que no me vaya y me vaya a saltar alguna de las que están con muchos votos. A ver, Sandra pregunta si es fácil que, aunque no hayas obtenido un doctorado internacional, puedas luego hacer un postdoc en el extranjero. Yo pienso que sí que puedes.
Sí, Sí. yo creo que también. Bueno, perdona que te corte. No, que quiere decir que es un plus como todo. Si tienes que competir con alguien que no lo tiene, pues tú tienes un plus en tu currículum, pero es posible porque de hecho hay mucha gente que no lo puede hacer porque el contrato predoctoral que tiene no contempla esa opción y no encuentra otras vías y tiene un devenir profesional como los demás. Hombre, esto siempre es bueno por lo que hemos dicho, porque te aporta muchas cosas buenas de formación, de apertura de mente, etcétera, pero no es imprescindible. Yo quería añadir solo simplemente que... Sí. Perdón, no, sí, simplemente a lo que decía María Ángeles, que sí, que ahí el problema lo tienes en esas aplicaciones en las que te juzgan por el papel, en las que simplemente hay un currículum y cuentan méritos, pues claro, pues lógicamente eso es un demérito en comparación con otras aplicaciones. Pero sobre todo en el extranjero, que los mecanismos suelen ser mucho más flexibles, que son centros que tienen financiación propia, muchas veces tienes la oportunidad, porque te hagan una entrevista, porque puedas desarrollar algún tipo de proyecto, de demostrar que tienes ideas, que te gusta lo que haces, que tal. Y sí, o sea, yo diría que para trabajar en el extranjero, según qué situaciones y según qué campos, pero hay bastante financiación, o sea, que es posible. Lo que yo creo es que luego, como una cosa que se dice ahora mucho de las ventajas de Erasmus y otro tipo de movilidades, que adquirimos lo que se llaman los soft skills, que se demuestran un poco luego cuando te hacen entrevistas, pues probablemente eres una persona que tienes muchos más recursos y todo ese tipo de cosas es un valor intangible, pero que rinde beneficios en el contacto con el que puede ser tu supervisor, tu mentor, etcétera. Yo creo que ahí a lo mejor no tanto el mérito curricular, sino lo que te ha aportado esa experiencia. Sí, yo creo que sí, Cristina, sí. En el extranjero, por lo menos donde he estado yo, en Inglaterra, por ejemplo, es mucho más fácil encontrar un postdoc que en España. Hay muchísimo más dinero, entonces allí gente que no consigue publicar nada durante el doctorado, que siempre aquí parece que publicar es indispensable y varios artículos, cuantos más mejor. En Inglaterra yo he tenido compañeros postdocs que no habían conseguido publicar artículos de la tesis, entonces fuera hay muchas más oportunidades. Sí, sin duda. Vamos a ver. Nos pregunta Claudio que si siendo extranjero puede participar en una estancia doctoral para la mención internacional. Si está matriculado en un programa de doctorado español, tiene, yo creo, las mismas opciones. Claro, efectivamente, sí. Bueno, y Sara nos dice que cómo es de fácil volverse tras un postdoc en el extranjero. Dice, ¿existe movilidad a empresas privadas, pero financiadas con ayudas tipo Erasmus? O, no sé exactamente, son dos preguntas ahí diferentes, pero bueno. Bueno, en mi opinión no es que haya un gran abanico de posibilidades, es quizás más fácil como postdoc, como hice yo, porque las Ramones y Cajales están bastante caras de conseguir y luego, bueno, están las opciones de conseguir una plaza, pero fácil no lo es. Yo estuve ahí con miedo, en realidad, de no poder volver o de volver y no poder estabilizarme, que al final podría significar tener que marcharte otra vez. Por otra parte, si puedo, solo... Perdón, Ismael. No, por favor, Julio, dale. Y nada, muy rápido. Simplemente decir que por otra parte, yo realmente me fui porque estaba en esa situación que hablamos, a crisis entre varias becas, y me fui un poco para fortalecer mi currículum y poder aplicar a una Ramón y Cajal. Por lo tanto, pues es verdad que lo que dice Priscila es totalmente cierto. No hay tantas posibilidades, pero al mismo tiempo estar fuera te puede fortalecer para algunas de ellas. Sin duda. Eso iba a decir yo justo, que hay que obviamente son los grises de los que hablábamos hace un momento, claro. ¿no? Pero hay que poner en la balanza hacer un balance. La dificultad de volver con la dificultad de conseguir algo si uno no se va. Esto es absolutamente personal. Y luego, que si la balanza está medio equilibrada, bueno, yo creo que en cualquier caso, aunque esté desequilibrada, ¿no? Pero digo, y si la balanza estuviera medio equilibrada en el balance este que se hace uno mismo, siempre merece la pena salir. Sí. Siempre merece la pena salir, porque es que es una vivencia, como decían los soft skills que mencionaba María Ángeles, es que aprendes tantas cosas, mucho más allá que la molécula sobre la que estés trabajando. Efectivamente. Yo a pesar de los... Y también sobre la molécula que estás trabajando, aprendes. Además, no digo que haya que ir a pasarse la bomba, ¿no? Pero quiero decir, además, no solo pasarse la bomba. Que digo, yo a pesar de lo jovencísimo que parezco,
Fui Erasmus de la primera promoción, de la primera promoción de la historia del Erasmus en la Universidad Autónoma de Madrid, y yo me fui a Inglaterra aterrorizado, nadie me sabía decir, ni siquiera los coordinadores Erasmus me sabían decir cómo iban las convalidaciones, qué iba a hacer, qué no iba a hacer. Me fui absolutamente inconsciente y lo pasé regular. Me mandaba, os estoy hablando, a pesar de lo jovencísimo que soy, que no había ni correo electrónico en aquella época, y me mandaban los apuntes de aquí por correo ordinario, me los estudiaba, tuve que venir a examinarme aquí, me examiné allí, nadie sabía si me iban a convalidar. Bueno, lo pasé horrible, pues ha sido una de las experiencias mejores de mi vida, sin duda. O sea, lo volvería a hacer 100 veces. Sin duda. Bueno, María, creo que está la aparición de María en la pantalla quiere decir que estamos ya a punto de acabar. Ya estamos Pero sí acabando. Me gustaría, María, que pudieras decirles a la gente que ha hecho esas preguntas cómo pueden contactar con cada uno de los ponentes, porque a lo mejor se las pueden hacer de forma individual a ellos. Claro. Claro, bueno, yo siento interrumpiros, pero es que estamos muy fuera de hora ya. Siento muchísimo de verdad interrumpiros porque estaba aquí escuchándoos y de verdad que ha sido maravilloso. Me lo he pasado fenomenal. Habéis dicho una cantidad de cosas que me recuerdan a tantos momentos. No sé, de verdad, o sea, es que me he quedado sin palabras. O sea, ha sido muy dinámico, muy divertido. Creo que es muy útil contar estas experiencias a los más pequeños, sobre todo a los estudiantes de doctorado. A mí me hubiera gustado que me hubieran contado todas estas cosas. Es verdad que las hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Me gusta mucho lo del tema de contar a la familia de fuera, cuando estás de estancias, o que lo más importante en un congreso no está en la charla, sino en el tiempo entre medias. Y son cosas que tú vas aprendiendo con el tiempo, pero escucharosla decir aquí en la presentación, la verdad que me ha gustado un montón. Así que, de verdad, os agradezco otra vez la intervención y enhorabuena, porque ha estado fenomenal. No sé si queréis decir algo más. Yo ahora, si quieres, Maite, explico dónde pueden encontrar las diapositivas o los correos electrónicos para que os pregunten y cierro la sesión. Si queréis decir alguna cosita, yo sí que quiero decir que estoy encantada, muy orgullosa de haber moderado esta sesión, porque creo que, bueno, que habéis aportado muchísimo, y cada uno en sus aspectos ha tenido una vida investigadora extraordinaria y la que os espera a los que son más jóvenes que otros, y por lo tanto yo desde luego quiero agradeceros, y quiero agradecer por supuesto a María también y a los organizadores de esto, porque creo que es una buena iniciativa y sobre todo una experiencia muy gratificante, así que muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros, de verdad, a vosotros por vuestra colaboración en esta sesión. Yo ya, bueno, vamos a cerrar porque ya es tarde, ¿vale? Simplemente contaros a los que estéis al otro lado que antes de irnos os vamos a poner ahora mismo el link donde podéis encontrar toda la información de las jornadas, ¿vale? Incluidas las presentaciones de los ponentes que deseen dejarlas. En esas presentaciones, si os parece bien, os dejáis el correo electrónico, ¿vale? Os dejarán el correo electrónico para que todas aquellas cuestiones que no hayamos podido tratar, pues se las podáis trasladar a ellos directamente, que seguro que están encantadísimos de ayudaros y de responderos. Bueno, os recuerdo que las sesiones se graban y que ya tenéis la primera sesión de las etapas de la carrera investigadora disponible, ¿vale? En el canal de YouTube de la Fundación General de la UCM y en la web de investigación de la Facultad de Veterinaria, en el mismo link que os acabamos de poner. Ahí tenéis toda la información. Y nada, pues para despedirnos os recuerdo que el jueves que viene tenemos otra sesión. Comenzamos ya con otro módulo, con el módulo 2 de publicaciones científicas y comunicación de la ciencia, que consta de 4 sesiones, ¿vale? Durante todo el mes. Y en la primera sesión pues vamos a empezar pues por el principio. Pues vamos a ver qué es una publicación científica, cómo generar una publicación científica, los principales tipos de publicaciones. En este sentido también vamos a hablar de la publicación en abierto, ¿vale? Cómo publicar en abierto, los pros, los contras. Hablaremos de revistas depredadoras y del valor de publicar también los resultados negativos. Y todo ello siempre pues a través de las experiencias propias en estos aspectos de los intervinientes en la sesión, como venimos haciendo hasta el momento. Así que, bueno, nada más. Mil gracias a todos, a los asistentes. A vosotros, eso. Ha sido un placer también compartir mesa con todos vosotros. De verdad, o sea, yo os doy las gracias
porque me deis las gracias, pero o sea, de verdad que es un placer organizar estas jornadas. Yo estoy contentísima y en particular esta me ha gustado mucho, de verdad. Y nada, pues que os mando un fuerte abrazo y que cuidaros mucho y hasta la próxima semana a todos y nada, pues buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Hasta luego, muchas gracias.